Bienvenidos a la iglesia Calvary Chapel, High Desert. En esta mañana les voy a compartir un versículo de la Biblia que leí esta mañana. Dice: primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Y así es, hermanos, cada día que pasa nuestra fe se va divulgando por todo el mundo, y eso me anima y me llena de gozo al ver que todos están aquí, que va creciendo y vamos en aumento, porque nuestra fe se sigue divulgando. Vamos a orar, hermanos. Padre mi Dios, buenos días. Gracias por tu amor, gracias por tu fidelidad, Padre. Gracias porque tú eres único, Señor, porque no hay nadie más grande que tú. Gracias porque tú creaste el cielo, la tierra, Señor. Gracias porque tú nos creaste y ahora somos hijos tuyos, Señor. Gracias por tu amor, Padre. Te pido que en esta mañana te quedes con cada uno de nosotros, que abras nuestra mente y nuestro corazón, Señor. Que permitas, Padre, que podamos aprender cada momento, cada instante de este día de ti, Señor. Permítenos gozarnos en ti, llevar gozo en nuestro corazón, Señor. Dar fe, Padre, afuera a todas las personas, Padre, cuando lleguemos de todo lo que hemos aprendido en este día, Padre, que en la semana, Padre, podamos practicarlo. Nuevamente te pido que te quedes con cada uno de nosotros con alabanza y permite que te podamos adorar como tú te lo mereces, Señor. Te lo pedimos y te lo oramos en el nombre de tu sagrado Hijo Jesús. Amén. Segunda vez, bienvenido, todas las veces que hayan venido.
Todos somos bienvenidos en el Señor. Nuestro texto de esta mañana se encuentra en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 1. Quería decirles muy rápidamente también, si para aquellos que gustan para el día de resurrección, de Pascua, que tenemos la convivencia aquí, hay una lista para apuntarse diferentes platillos, así no todos traemos lo mismo. En la parte de atrás, en el fondo, alguno de los siervos ahí, servidores, puede decir dónde puede firmarse. Marcos capítulo 1, versículos 16 al 20. Vamos a leerlo, yo lo leo en voz alta y usted me sigue. Después oramos. Capítulo 1, versículo 16, dice: andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Dejando luego sus redes, les siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca, como con los jornaleros, le siguieron. Pasamos ahí. Padre, una vez más en esta mañana, agradecidos estamos contigo por todo lo que nos das. Simple hecho de poder levantarnos, Señor, de saber que estamos con vida, Señor, que saber que tus misericordias son nuevas a cada día, es un privilegio para nosotros. Y aún más sabiendo que en el nombre de Cristo Jesús podemos ser salvos, por fe en Él, por la obra hecha en la cruz por nosotros. Te damos gracias que, Señor, vemos cómo tú, Señor, empiezas a traer gente hacia ti. En este texto pedimos que tú nos unjas con tu Espíritu Santo, Señor, y nos des entendimiento a cada uno de nosotros. Bendice este tiempo, pues, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El título de nuestro mensaje es Jesús llama a 4 pescadores. Tengo una historia que con doble propósito, les diré después. Pero este joven de nombre Daniel le propuso matrimonio a su novia Raquel. Le dijo: ¿te casarías conmigo, cariño? Con lágrimas en los ojos, ella respondió: oh, sí, Daniel. Por supuesto que sí, lo haré, si me caso contigo. Luego Raquel dice: y quiero que sepas que cuando nos casemos, estaré allí para compartir todas tus preocupaciones y problemas y para ayudarte a aligerar tus cargas. Y él respondió, Daniel dijo: estoy tan contento que quieras ser mi esposa. Sonriendo dijo: pero en cuanto a tu oferta de compartir todas mis preocupaciones y problemas, no tendrás que hacerlo, porque simplemente no tengo ninguno. Bueno, dice Raquel, es porque aún no estamos casados. Les decía que tenía doble propósito aquí. Igual con el estudio. Pero empezamos el estudio de matrimonios. Muy buen compañerismo, aparte de la palabra de Dios está ahí. Buen libro.
Y ustedes, los que no han podido asistir, están cordialmente invitados. No importa que sea la segunda vez, es este sábado 25. Yo creo que todos necesitamos ayuda de matrimonio. Y aún si no es casado, si es viudo, soltero, divorciado, lo que sea, necesitamos ayuda. Y la ayuda viene de Dios, de la instrucción de su palabra. Así es. Pero en sí, esta historia que les dije, que tal vez regresaré más tarde a ella, Daniel y Raquel ya no iban a ser iguales, ¿verdad? En el matrimonio. Su vida cambiaría completamente. Y permítame decirle que en las cosas del Señor también, una vez que usted viene a los pies del Señor, su vida ya no va a ser igual. Su vida va a cambiar. Será diferente. Pero aquí tenemos esta historia. El Señor en el versículo 14 y 15 nos dice ahí, Marcos, que después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creed en el evangelio. Este fue el fundamento del ministerio de Jesús, fue antes de toda predicación. Ahí nos dice que vino Jesús a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. La palabra griega aquí de predicar también significa proclamar. Es diferente a la enseñanza. El propósito de la enseñanza, obviamente, es información, de educar y de dar conocimiento y sabiduría. Pero el propósito de la predicación es de persuasión. Es decir, la predicación tiene el objetivo de cautivar la atención de las personas, de ayudarlas a ver la necesidad de cambiar urgentemente la dirección de sus vidas y de seguir a Dios. Y la predicación comienza con un llamado a los perdidos para que sean salvos. Es decir, perdidos significa que en este mundo caído, ¿verdad? Solo con Cristo Jesús podemos ser salvos. Pero también incluye también un llamado a los salvos a hacer un sacrificio, a su dedicación, al discipulado, al arrepentimiento continuo y a la obediencia. Hay, por supuesto, muchos aspectos del ministerio bíblico, incluyendo esto, el compañerismo, la adoración, como lo hicimos alabando al Señor, el aprendizaje, la palabra, el servicio, pero todo debe basarse a la predicación bíblica de la palabra de Dios. Note lo que ahí dice en el versículo 14, que Jesús estaba predicando y los llama al reino de Dios. Es una proclamación al llamado al reino de Dios. La palabra evangelio significa
simplemente las buenas nuevas. Eso es algo nuevo que el Señor traía. Cosas de Dios, cosas buenas, buen mensaje. Alguien por ahí dijo que la primera vez que el Señor Jesús predicó fue en el sermón más corto de la Biblia. Y exactamente tomó este tema. Se encuentra en el Evangelio de Lucas, capítulo 4, los versículos 16 al 21. Y esto viene de acuerdo como Lucas nos lo narra y después de la tentación del Señor. Y dice, vino a Nazaret donde se había criado en el día de reposo, es decir, el Señor Jesús. Entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Lucas nos dice que los ojos de toda la gente estaban fijos en Jesús. Y luego dice él, hoy se cumple esta escritura. Ser parte de ese reino se requería una respuesta. Luego ahí nos dice que debía de haber arrepentimiento y creer en las buenas nuevas. Había llegado el momento de la decisión, era hora de arrepentirse para Israel. Es decir, cambiar de opinión acerca de lo que estaban confiando y alejarse de ese objeto de confianza que ya ellos tenían, o sea, existente. Muchos de ellos que confiaban en su herencia como israelitas, como judíos, confiaban en sus tradiciones y luego de la justicia propia y de una justicia externa que ellos creían, en realidad no tenían un amor hacia Dios, un amor profundo, un amor verdadero de corazón. Dios dijo, es tiempo de cambiar. Es tiempo de arrepentirse. El reino de Dios está aquí. Había llegado. Mateo nos dice en Mateo 4:18 que caminando Jesús junto al mar de Galilea vio dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Pedro, Andrés se convertirían en dos de sus discípulos, los primeros dos discípulos llamados. Aquí tenemos los primeros 4 discípulos que el Señor llamó. Más tarde, todos estos discípulos habrían de ser apóstoles. Pero ellos eran pescadores, una gente humilde, trabajadora, pobres, la mayoría sin educación. Yo me imagino que ellos nunca en su mente se imaginaban que un día brincaran ante audiencias de miles de personas. Ni siquiera cruzaba su mente para ellos. O quizás que escribirían también cartas que tendrían millones de personas que los iban a tener a ellos de una estima muy alta. Nunca se imaginarían eso.
Cuando yo veo a estos hombres que el Señor llamó para ser sus discípulos, me hace pensar que no tenemos que ser super santos para ser usados por el Señor. Amén. Es más, he llegado a la conclusión que puede usar a personas como yo y como usted. Marcos nos dice ahí en el versículo 14 una vez más que Jesús, después de que fue Juan encarcelado, es decir, Juan el Bautista fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. El Señor empieza su ministerio después de estos eventos. El tiempo se ha acercado y el reino de Dios está aquí. El tiempo se ha cumplido, es decir, y el reino de Dios está aquí. En algunos lugares se nos habla de el reino de los cielos, en otros lugares habla del reino de Dios. Y hay una distinción entre estos dos. El reino de los cielos es el gobierno de Dios sobre la tierra, pero el reino de Dios incluye todo el universo, incluso lo que está más allá de los límites de esta tierra. Todo el universo y todas las creaciones de Dios. Así es que son, en cierta forma, el reino de los cielos y el reino de Dios son sinónimos. Pero aquí en el versículo 16 al 20, Marcos nos habla en nuestro texto cómo vemos a Jesús caminando en un lado del mar de Galilea. Obviamente que este era no era un tiempo de vacaciones, un paseo así nada más por la orilla del mar, pero él tenía algo en propósito. Estaba buscando personas y encontró a Pedro y a Andrés, a Jacobo y a Juan. Él sabía que eran pescadores, gente común, como decía. Es más, ellos no eran entrenados por la misma religión judía como lo eran los escribas, los levitas o todos aquellos sacerdotes que trabajaban en el templo. No eran rabinos, de hecho, ni siquiera eran fariseos o saduceos. Todos esos feos, digo yo. No. Eran gente común. Pescadores, gente como usted y yo. Pero imagínese usted que, aparte de todos los que él podría haber llamado, Jesús los llamó a estos cuatro primero. Es como si el Señor quisiera hacer una declaración al decir que cualquier persona puede ser usada por Él. Amén. Para hacer los propósitos que Él quiera. El Señor no estaba buscando lo mejor de la cosecha, lo mejor que había. Es más, el Señor dice que Él no vino a buscar a justos, sino pecadores como usted y yo. Y aquí encuentra estos cuatro y los llama. Se me hace interesante que se encontraban en el mar de Galilea. Y en sí, el mar de Galilea es un lago grande, pero así es llamado. Diferentes nombres tiene en diferentes tiempos. Genazaret también es llamado. Y hay otros nombres, aproximadamente unos
21 kilómetros de longitud por unos 12 kilómetros de ancho. Ahí desembocaban, aparte de manantiales naturales, desembocaba el río Jordán, y hoy en día se usa para turismo, mucho de ello. En aquellos tiempos, el agua obviamente que continúa usándose, pero hay mucho turismo. ¿Por qué? Porque muchas de las cosas que están escritas en la palabra de Dios fueron hechas en esos pueblos, especialmente el Señor Jesús. Amén. Andaba por esos lugares, Capernaum, no muy lejos de ahí, y todas las ciudades principales, usted sabe, donde hay agua, hay poblaciones, en cualquier parte del mundo. Así era el mar de Galilea. El Señor caminaba por allí y encuentra estos 4 personas. Vamos a hablar un poquito de ellos, me gustaría. Juan y Jacobo, Pedro y Andrés. Bueno, no lo dije en el orden correcto, ¿verdad? Pero eran estos 4. Y eran como socios en el negocio de la pesca antes de convertirse como discípulos del Señor Jesús. Era como decir un negocio familiar, porque Jacobo y Juan eran hijos de Zebedeo, ¿verdad? Y dice ahí que los llamó el Señor y se quedó el padre de ellos con algunos trabajadores en la barca. Y los llamó. Esa era su vida anterior. Los 4 eran pescadores. Interesante que vamos a ver más adelante que los hijos de Zebedeo y Pedro se convierten en los discípulos más cercanos al Señor Jesús. Tanto Mateo como Lucas nos dicen que enumeran al hermano de Pedro, a Andrés, Marcos va directamente a Jacobo y a Juan, junto con Pedro y Andrés. El Señor los había elegido para ser sus discípulos. ¿Sabe que en el capítulo 3 de este Evangelio de Marcos menciona a los 12 discípulos? Para que más adelante sean sus apóstoles, por supuesto, Judas no. Pero interesante que estos 2 varones, Jacobo y Juan, y los hijos de Zebedeo, les llamó los hijos de trueno. Yo cuando pienso, Juan, en su evangelio, en las cartas, el amor que siempre habla, y cuando veo también que fueron a la tumba, que vamos a estar hablando de eso en el día de resurrección, Juan era más calmado. Se me figuraba a mí que era arrebatado, era Pedro, ¿no? Que hablaba cosas como cuando dicen en inglés que se pone el pie en la boca. Como que uno jala y el otro estira, ¿verdad? El uno que quiere correr y el otro que le detiene. Ayer aprendimos, tranquilo, paciencia. Así ese tipo. Pero el Señor Jesús, a Jacobo y a Juan, Él les pone el sobrenombre de los hijos del trueno. ¿Y sabe qué? No se nos da una declaración. ¿Por qué hizo esto? La Biblia no nos dice, pero Él dice en Marcos 3:17 que los llama los hijos de trueno. Es el único lugar en la Escritura que menciona la designación de los hijos de Zebedeo como los hijos de trueno, y no nos da una explicación por qué Jesús los nombró así. Pero ¿sabe qué?
Dios tiene un propósito para ti. Amén. Siempre hay un propósito. Quizás nosotros no sabemos. Él sabe lo que hace. Porque el Señor conocía a todos los hombres. Él conocía su corazón. Juan, el mismo Juan, nos dice en el Evangelio de Juan, capítulo 2, versículo 24 y 25, que no necesitaba testimonio del hombre acerca del hombre, porque sabía lo que había en el hombre. Sabía todo esto. Lo que quiere decir que el Señor Jesús conocía la naturaleza de estos hermanos en cuanto los vio por primera vez. Y le dijo, ustedes van a ser los hijos del trueno. Thunder dicen en inglés, Boanerges o algo así en griego. Pero si ustedes recuerdan también, en una ocasión, Jacobo y Juan caminaban con el Señor Jesús y los demás discípulos a través de Samaria, en su camino a Jerusalén, cuando se encontraron con problemas, que el Señor buscaba alojamiento para pasar la noche en aquel lugar, pero se encontró con la oposición de la gente, algunos aldeanos de esos lugares simplemente no querían aceptarlos. Y en Lucas 9:54, al ver esto, estos dos hermanos le preguntaron al Señor, dijo, si quieres, Señor, hagamos descender fuego del cielo para destruirlos. Muy calmados, ¿eh? El Señor conoce el corazón de cada uno de nosotros y Él sabe. Pero sabe que lo que me admira aquí, que los amó. Y Dios está llamando gente aún cuando conoce el corazón de cada uno de nosotros. Yo me imagino que solo un incidente se nos menciona aquí, pero me imagino que va a haber otros donde Jacobo y Juan hicieron ver su temperamento. Pero eran amigos muy cercanos del Señor Jesús. Es más, Pedro, Jacobo y Juan eran los tres más cercanos que nos dice Mateo 17:1. Pero cuando comenzaba la iglesia, ¿saben que Jacobo fue el primer discípulo o apóstol asesinado? Hechos capítulo 12, versículo 2. Y el apóstol Juan fue el último en morir. Aunque ya a una edad avanzada, algo interesante también notar que las epístolas o las cartas del apóstol Juan, tanto como el libro de Apocalipsis o Revelación, fueron escritas en la última parte de su vida, ya de una edad avanzada. Pero este hombre, que era llamado el Hijo del Trueno, cambió tanto que usa la palabra amor más de 40 veces. Cuando aprendió sentado bajo el Señor, cuando aprendió lo que era el amor. Cuando lo conoció al Señor, era un hijo de trueno, o de rayo, como pudiéramos decir.
después de caminar con Jesús, aquel tiempo que fue conocido como el Hijo del Trueno, vino a ser el apóstol del amor. Pero ahí, al llamar a estos 4 hombres, en estos 4 versículos, Jesús llama a estos 4 pescadores, dice ahí nuestro título. ¿Sabe qué? El llamado que Él dio es a seguirlo a Él. Y yo también me imagino, o me preguntaría, ¿por qué? ¿Por qué llamó a esos 4? Y hoy en día también, sabe que Dios está haciendo un llamado a gente como usted y como yo. Gentes comunes, gentes quizás pobres, gente sin mucha educación tal vez. Pero Dios continúa llamando a gente. Dios está llamando a todo el mundo al arrepentimiento. ¿Sabe que el Señor murió por todos? Pero aquí está el detalle. No todos vendrán a Él. No todos aceptarán su regalo. El llamado está puesto y sabe que Dios lo está llamando. Dios que lo conoce, y Él dice que arrepentidos y venid a mí. Oh. Mateo nos dice en el capítulo 22, versículo 14, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Pablo, en una ocasión, hablándole a la iglesia de Corinto, en 1 Corintios capítulo 1, versículo 26, él dice: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y luego en otra ocasión el apóstol Pablo, él dice que el Señor mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Mire, Dios nos está llamando en diferentes formas. Unos hacemos unas cosas, otros hacemos otras, pero es para la edificación del cuerpo de Cristo. Y usted ha sido llamado. Y Dios lo está buscando, primero para salvación y luego para ser usado. Qué hermoso, ¿verdad? Cuando Dios miró al mundo, dijo: no hay luz en su vida. No hay nada más que oscuridad. Han perdido su sal. Y no son útiles para la obra del Señor. Pero hay una cosa que podemos notar al llamado de estos 4 discípulos. Cuando el Señor viene y los llama, ellos tenían que estar dispuestos a dejar sus redes para seguirlo a Él. Si usted y yo no estamos dispuestos a dejar nuestras redes, no podemos ser discípulos del Señor. Es decir, las redes de nuestras vidas, lo que es primero en nuestras vidas. Si no estamos dispuestos a dejar eso,
Dios nos llama al arrepentimiento, nos llama también al discipulado, a ser seguidores de Cristo. Y nos llama como hijos de Él para mostrar o cómo vivir ante un mundo perdido, como una luz. En Mateo capítulo 5, versículo 16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Wow. En otras palabras, la vida de un cristiano debe traer gloria a Dios. Dios quiere que dejemos nuestra luz, o sea, que brille más para Él, para darle gloria a Él. Sabe que Él es digno de alabanza y de gloria. No más luz para mí, o gloria para mí, sino para Él, al vivir para Él. Cuando Él llama a Pedro, a Andrés, a Jacobo y a Juan, dijo que dejaron todo, sus redes, y lo siguieron a Él. Nosotros también debemos de abandonar nuestras redes de la manera que lo hicieron los santos de Dios del Nuevo Testamento y salgamos a servir al Señor. Y mire, permítame decirle que no todos los que sirvieron al Señor dejaron sus trabajos, sino que sirvieron al Señor ahí en sus trabajos. Por esto no quiere decir que todo el mundo tiene que ser evangelista, pero todos debemos de servir al Señor donde quiera que estemos. Este grupo específicamente fue llamado a seguirlo a Él, para caminar con Él. Somos la luz de este mundo. Somos la sal de la tierra, dice el Señor, por medio de su palabra. Eso es para el creyente. Ahora usted tiene un propósito para su vida. Al servir a Dios, a ser un discípulo de Dios, es de llevar el mensaje del reino de Dios más adelante. Dios empezó su ministerio, el Señor Jesucristo, y invita a estos discípulos y los llama por nombre y los conoce, y Dios conoce a cada uno de nosotros y nos está llamando a servirle a Él donde quiera que estemos, si sea en el campo evangelista, si sea en nuestros trabajos, si sea en nuestra iglesia, sea donde sea. Usted es un siervo de Dios si es cristiano, y es para la gloria de Él, y eso es un privilegio. Porque decía gente común y corriente, como aquellos pescadores que eran en algunas ocasiones precipitados al hablar, como Pedro, o corajudos, unos dudosos. De todo tipo puede usar el Señor. Nos ha llamado a que seamos luz del mundo, sal de la tierra. Llevar eso que usted y yo hemos oído de otros. Alguien tuvo que darnos la palabra de Dios. Alguien tuvo que ministrarnos en nuestras vidas. Será un amigo, será un pastor, será un predicador, será alguien que lo llamó o alguien que lo invitó. Y entonces el Señor nos habló. Debemos de ser mismo. Ese es su trabajo. Usted tiene un propósito para vivir. Pero ahora permítame dirigirme a aquellos que no conocen al Señor, aquellos que no han venido todavía a los pies de Cristo. Permíteme hacer una pregunta. ¿Valdría la pena morir e
ir al infierno solo por lo que el diablo ofrece. No, la respuesta es no, ¿verdad? Permítame decirle que Dios lo creó a usted. ¿Y no cree usted que Él sabe lo que es mejor para usted y para mí? Permítame decirle que en realidad el diablo no es su amigo. Es más, si él pudiera, lo mataría a usted y lo enviaría su alma al infierno. Porque él sabe su final y él le gustaría llevarse en cuanto más él pueda. Solo Dios tiene la respuesta. Y Dios le está hablando primeramente al arrepentimiento. El Evangelio se ha acercado a usted y a mí. La palabra de Dios ha sido predicada a nosotros. Ha sido proclamada. Proverbios capítulo 8, versículo 4. Dice: oh hombres, a vosotros clamo. Dirijo mi voz a los hijos de los hombres. Versículo 5. Entended, oh simples, discreción, y vosotros necios, entrad en cordura. Oíd, porque hablaré cosas excelentes, y abriré mis labios para cosas rectas. Eso dice Proverbios 8:4. Y Dios nos está invitando a que lo hagamos. El que lo ha amado tanto que le ha dado a su Hijo por usted y por mí. El que ha venido a nosotros para proclamarnos el reino de los cielos. Como dijo Jesús, el tiempo se ha cumplido y el reino de los cielos está aquí. Y aquí está con nosotros en esta mañana, hablándonos por medio de su Espíritu Santo, de su palabra. Y Dios decía desde el Antiguo Testamento: oh hombres, a ustedes me dirijo. Oh, yo les estoy hablando a ustedes, a vosotros clamo. A ustedes dirijo mi voz, a los hijos de los hombres. Entender, oh simples, discreción, y vosotros necios, entrad en cordura. Oíd, porque hablaré cosas excelentes y abriré mis labios para cosas rectas. Yo les decía que es un privilegio el oír la palabra de Dios. ¿Por qué tendría que Dios que hacer esto conmigo o con usted? ¿Por qué? ¿Por qué tendría que venir Él a mostrarme el camino? Si yo he sido rebelde, si el hombre, la humanidad ha estado en contra de Dios. Pero el amor de Dios, que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, pero tenga vida eterna. Isaías 45:22. Mirad a mí. Primero dijo, escúchenme. Ahora en Isaías dice, mírenme, mirad a mí y sed salvos. Isaías 45:22. Mirad a mí y sed salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Nadie más, no hay otro Dios. Él es único. Eso es el Antiguo Testamento. Juan capítulo 7, Nuevo Testamento. Versículo 37. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso de pie y
Y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Esta sección es donde el Señor da ríos de agua viva. Vaya que el Señor nos ama. Él nos llama. Él nos habla. ¿Recuerdan lo que dijo cuando Juan el Bautista bautizó al Señor Jesucristo en este mismo evangelio de Marco? Está en los otros evangelios también, pero cuando él dijo, se abrieron los cielos y dijo: he aquí mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. En otro evangelio dice: seguidlo a él. Dios hablando con el mundo, abriendo los cielos y en voz alta diciendo esas gran cosas. ¡Wow! Y ahora el Señor dice: el que tenga sed, venga a mí y beba. Y luego, por último, en Mateo capítulo 11, en los versículos 28 a 30, venid a mí, a todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. ¿Cuántos años quizás usted ha cargado ese bulto sobre su espalda? De culpabilidad, de conciencia. Y Dios dice que vengamos a Él arrepentidos y encontremos paz con Él. Les decía que Daniel y Raquel, después de que se casaron, su vida no iba a ser igual, pero lo usé de una manera para traer su atención a lo que quería venir. Es que una vez que usted viene a Cristo, su vida cambiará. Nunca, jamás debe ser igual. Es una nueva creación en Cristo Jesús. Todo lo demás que el Señor dijo ahí: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. A todos aquellos que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar. Cuando una persona viene al Señor, estoy predicando, estoy proclamando, es la diferencia del maestro. Solo Cristo puede darle el descanso para su vida eterna. Sabe que este cuerpo volverá a la tierra que ahí fuimos formados originalmente el hombre. Fuimos formados de la tierra. Y este cuerpo se nos fue dado el soplo de la vida. El libro de Eclesiastés nos dice que ese va a ser tomado. Pero también Dios nos dio una alma con el cual podemos pensar, razonar, hablar. El cuerpo volverá a la tierra. El espíritu, el soplo de la vida, Dios lo tomará. Amén. Pero el alma solo tiene dos lugares para la eternidad. Es vida eterna o muerte eterna. Muerte eterna, separación de Dios. Vida eterna, estar con Dios. Aprendimos en Apocalipsis capítulo 21 que en aquel día, cuando el Señor haga las cosas nuevas, no habrá más necesidad ni del sol ni de la luna, porque Él será nuestra luz. Estaremos con Él para siempre. Amén. Y eso es una decisión que una persona tiene que tomar. Cuando Él vino, Él dijo: ahí
El tiempo de Dios se ha cumplido. El reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el Evangelio, en la palabra del mensaje de Dios, de las buenas nuevas. Y eso es lo que vamos a celebrar el día de la resurrección. Cristo resucitado, el único que puede dar vida eterna. Así es que para el creyente, sirva a Dios, donde quiera que vaya, donde quiera que esté. Para el que no ha aceptado a Cristo, este es el tiempo de la salvación. Hoy es el día. Dios se ha acercado a usted. Dios está hablando de usted. Dios, en su amor y su misericordia, desea que usted no se pierda, mas tenga vida eterna. La pregunta: ¿dónde pasará la eternidad su alma? La decisión es suya. Dios no se forza en nadie, y Él desea que usted responda a este llamado por amor, por agradecimiento. Padre, damos gracias una vez más por esta tu palabra, que es poderosa para, Señor, para tocar, Señor, hasta lo más profundo de nuestro ser. Donde das convicción, Señor, donde tu palabra nos dice que es como una espada de dos filos que entra hasta lo más profundo y corta al entrar y al salir también. Pero también tiene un poder poderoso para cicatrizar, para sanar, para curar, para dar vida eterna. No nos gusta muchas veces oír la verdad, pero sabemos que es precisamente eso lo que nos hará libre, la verdad. Y tu palabra nos dice que todo hombre es pecador. No hay ni siquiera uno que diga que no peca. Y por lo cual también tu palabra nos dice que la paga del pecado es la muerte. Pero el don, la dádiva de Dios, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Te damos gracias por tan maravilloso conocimiento, Señor. Y aquellos que aún no se han acercado a ti, recuerden que es Dios que está dispuesto a recibirlo tal y como es. Así como estos hombres que eran pescadores comunes, gente con problemas, situaciones, pero Dios los llamó primeramente para salvarlos y luego para ser usados por Él. Y Dios conoce nuestros corazones. Dios sabe dónde estamos en nuestras vidas y nos está llamando aún así al arrepentimiento. Tu palabra nos dice que si confesáramos con nuestra boca, ¿verdad?, que Jesús es el Señor, y que si confesáramos nuestros pecados ante Él, Él está dispuesto a perdonarnos. Y Señor, en esta mañana venimos a ti, dándote gracias, Señor, por ese perdón que nos has dado, esa gracia, algo que no merecíamos. Señor, si hay alguna persona aquí que no te conoce, que no ha dicho: Señor, vengo a ti en esta mañana, Señor, he aprendido que hay vida eterna y que solo tú puedes darla, es decir, contigo. Mi deseo, Señor, al venir a tus pies es que tú me perdones de mis pecados. Señor, vengo tal y como soy, arrepentido, buscando, Señor, tu perdón, y ahora, Señor, que tú, Señor, me restaures, Señor, y que me recibas en tu familia. También quiero pedirte, Señor, que al recibirte como mi Señor y Salvador, de que tú, Señor, pongas tu Espíritu Santo sobre mí. Guíame ahora el resto de mi vida.
Yo te alabo, Padre, y te doy gracias por haberme mostrado esto. En el nombre de Cristo Jesús, yo oro. Amén. Amén.